Gracias a Creados por Existir por tu comentario y por compartirte. Y porque la vida está fluyendo. Bueno, entonces vamos a ver un poquito más acerca de los personajes en sí. ¿A qué nos estamos refiriendo en esta posibilidad con los personajes? En muchos libros, muchos pergaminos, muchas historias nos hablan de un inicio, como ya lo hemos visto, sea por el Big Bang, sea por de los millones de millones que venimos del mono, sea por el polvo, sea por Adán y Eva, sea por Lilith, en fin, sea por el cosmos, sea por el Atman, sea por Brahman. Podemos encontrar en historias, en pergaminos, en bibliotecas, libros que nos hablen acerca del inicio, aparentemente, o el principio del universo, del planeta, de los mundos, de las galaxias, del planeta Tierra, por especificar algo. Entonces, en ese punto, todos nos hablan de un inicio y que gracias a ese inicio, esto que vemos visible apareció. Apareció, se fue formando, se fue estructurando, incluso ha tenido cambios, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, se ha ido transformando, en fin. Entonces, si nos vamos a eso, en este planeta nos estamos dando cuenta que en cualquier idea que tengamos de un principio, de un mundo terrenal, de un planeta Tierra, nos habla de eso, que antes existe la posibilidad de que no existía y de que llegó un tiempo, una dimensión, un espacio, un momento en el que esto empezó a formarse, a crearse, a manifestarse, a revelarse, a materializarse, en fin. Entonces, desde ahí podemos darnos cuenta que todo cuanto tiene un inicio va a tener un final. Un ejemplo, por poner el ejemplo ahorita de este palito, pudiéramos ver que a lo mejor si yo estoy de este lado, este sería el inicio y este sería el final. Este sería todo el cuerpo, esto sería todo el cuerpo, este sería la parte media, no importa si está así, no importa cómo esté. Entonces, para hablar de este palito, si hablamos de este lado, hablamos de un polo, de este lado hablamos de otro polo, hablamos también de derecha a izquierda, de abajo de arriba. Para referirnos a este palito, debemos, y comunicarnos entre seres humanos, debemos darle un nombre. Y al darle un nombre vamos a darle una definición y vamos a hacernos una idea de esto con un concepto. Y ahí es donde nosotros, para poder comunicarnos y relacionarnos y aparentemente existir y fluir en este mundo, necesitamos de eso. Pero ahora, nosotros a este palito le pusimos ese nombre por una forma, por una figura, por una estructura, por una función, pero se lo pusimos la mente humana. Como tal, tiene un inicio donde se le dio un nombre. Y cuando se le da un nombre es como su nacimiento. Es cuando
empiezan a existir los palitos, empiezan a existir los tallos, empieza a existir las paredes, empieza a existir los gorritos, empieza a existir el aire, empieza a existir la madera, empieza a existir los árboles, las especies, los géneros, en fin, nosotros como seres humanos mentalmente hemos nombrado todo. Y no solamente eso, hemos ido como haciendo programas de conceptos y definiciones. Esos programas y conceptos de definiciones vendrían siendo esto, a tal lugar específico, con ciertas características, supongamos, vamos a ver que no tiene vegetación, que no hay muchos árboles, que hay arena, que está en cierto lugar específico, le podemos llamar y le nombramos desierto porque está desértico. Entonces, luego otro ejemplo podemos poner a ciertos lugares específicos con mucha vegetación, con muchos árboles, podemos llamar bosque, podemos llamar, en fin, nosotros para poder referirnos a algo le damos nombre. Y no solamente eso, no solamente nombramos, sino también al nombrar estamos definiendo y limitando. ¿En qué sentido estamos limitando? Para que en este mundo hubiera una sociedad y pudiéramos tener ciertas ciencias, vamos a poner un ejemplo, la ciencia o una parte de la ciencia empezó a hacer estadísticas y de esas estadísticas empezó a estudiar a un conjunto de seres humanos y del conjunto de esos seres humanos vamos a poner un ejemplo para que sea entendido. El día de hoy a mí se me ocurre juntar a un grupo de personas, 100, 200,000, 200,000, 300,000, 1,000,000 de personas, hago un estudio, ciertas preguntas, una encuesta, hago una hipótesis con mi metodología y todo, y entonces empiezo según la hipótesis, según mi metodología, empieza a sacarme un resultado, las estadísticas y las respuestas de las personas que contestaron esa encuesta o que hicieron ese test, en fin. Y en base a esos resultados, a mí se me ocurre poner, como de 1,000,000 de personas, tantas personas pensaron, no sé, unas 950,000 personas pensaron de tal manera, vamos a poner que esa es la media, y la media le vamos a llamar lo normal. Otras 25,000 personas pensaron diferente de esta manera y vamos a poner que esas personas como tal, vamos a llamarles que están un poquito entre abajo o arriba de la media. Y entonces vamos a llamarles, se acercan a lo patológico. Ya no va a estar dentro de lo natural. Entonces vamos a llamarle a estas personas que están empezando ya a entrar en algo patológico, en algo enfermizo. Y así, una parte de la población contestó muy mínimas, contestaron diferentes cosas, muy poquitas, y entonces vamos a hablar que los que piensan de esta manera, que los que se expresan de esta manera, que los que se comportan de esta manera están enfermos. Y es así como nosotros el día de hoy nos estamos moviendo por programaciones, llámale sistema, la Matrix, cada quien le pone nombres diferentes, pero programas establecidos que no nos estamos dando cuenta que nos están dirigiendo.
Es decir, los programas que nosotros mismos establecimos. No hay enemigos. No, el gobierno no es enemigo. Los centros de salud no son enemigos. Los sistemas religiosos y la política no son enemigos, porque nosotros, los seres humanos, creamos los grupos políticos, los grupos religiosos, los grupos étnicos, los grupos culturales. Nosotros somos los que creamos los círculos y los grupos. Incluso nosotros pusimos al presidente, pusimos al gobernador, pusimos las reglas. Nosotros como seres humanos vamos juntándonos, haciéndonos concilios, haciendo reuniones donde vamos viendo según la mayoría, según votos, lo que vamos a elegir como leyes humanas, morales, civiles, penales, en fin. Y entonces nosotros también pusimos ¿qué? Pusimos el sistema de vigilancia, el sistema de seguridad, permitimos que existieran los grupos de policías, los grupos de seguridad, los soldados, en fin, no hay enemigos. Nosotros los pusimos y nosotros hemos hecho que aparentemente el mundo se corrompa. Es decir, si yo instituyo como ser humano, somos un grupo de personas y votamos para que haya cierto presidente, ese cierto presidente tiene una cámara, un congreso, empiezan a deliberar, empiezan a ver qué necesita el pueblo, empieza a ver cómo tener una mejor armonía, en fin, y se empiezan a estipular leyes y todo. El punto está cuando tú y yo, que estamos acostumbrados y lo que aprendimos a vivir por egoísmo, por placer. Entonces imagínense que el día de hoy yo me quedé sin trabajo. Y entonces pues tengo que comer, tengo hambre, a lo mejor tengo hijos, tengo que ver por mis hijos. Tengo una esposa si fuera hombre o no importa, lo que sea, soy mujer y estoy casada con otra mujer, soy hombre, estoy casada con otro hombre, no importa. Estamos viendo sobre responsabilidades y un ejemplo de una mentalidad, de un personaje. Soy un personaje que tengo y creo que tengo responsabilidades, que no sé cómo voy a salir y de repente llega alguien a ofrecerme dinero, llega a ofrecerme un trabajo, llega a ofrecerme una fuente de dinero donde yo voy a satisfacer mis necesidades. Es decir, yo el día de hoy voy a llegar con comida para mis hijos. El día de hoy yo voy a llegar con leche, con pan, con galletas, con pañales. Voy a llegar con dinero para la luz, para el agua, para la casa, para la renta. Y entonces a mí no me va a importar quizá si yo estoy en mi mentalidad de estoy dispuesto o dispuesta a lo que sea por llevar un taco a mi familia. No me va a importar lo que haga. Entonces yo puedo caer ¿en qué? En robar, en extorsionar, en vender cosas que afectan a los demás, en cambiar números, en hacer fraudes, en secuestrar, en extorsionar, en robar, en mentir, en traicionar, e incluso en engañar a mi mejor amigo o amiga, en usar a las demás personas. En ese momento yo no voy a pensar en eso, yo solamente voy a pensar veo una posibilidad de satisfacer mi necesidad o mis necesidades. Y es ahí donde nosotros vamos aceptando, y nosotros nos vamos haciendo ¿qué? Vamos transgrediendo leyes que nosotros mismos pusimos para una armonía, vamos transgrediendo leyes que nosotros pusimos para que todo el pueblo tuviera lo necesario, y nosotros mismos vamos haciendo el sistema.
vamos haciendo el programa, lo vamos construyendo. Y lo más importante de todo es que no nos damos cuenta que pequeñas cosas que nosotros hacemos a la larga tendrán consecuencias trágicas. Nosotros hoy podemos decir, ¿qué importa? No hay que ser tan estrictos con una regla. Un ejemplo, hay una terraza. Se dice no acercarse a los niños porque el barandal está un poquito flojo. Llega un momento un niño y se le dice no te acerques ahí, su mamá se enoja. Hoy el niño no estaba ni recargado, estaba jugando y hasta la mamá se enoja porque se le dijo y se vio porque su hijo a lo mejor en lo que está jugando la persona vio que se estaba recargando en un momento. Y entonces empezamos a pasar esos pequeños detalles y decimos, bueno, ¿de qué sirve que yo le diga a alguien si al final, al contrario, hasta cuando quiero ayudar parece que salgo peor, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues nos empezamos a confiar, la mamá se confía, esa mamá se confía, otra mamá llega, otra familia llega, otros niños llegan, se confían y ¡pum! Hasta que hay un accidente, el niño se cayó y se mató y entonces nos damos cuenta que ese pequeño detallito de no haber observado esa regla, que esa regla en sí no es una prohibición, sino es un cuidado, te amo. Realmente una regla, una ley sería un cuidado, ser humano, te amo. Te estoy protegiendo, te estoy cuidando. Pero como nosotros mismos hicimos jerarquías, dimos poderes, porque no sabemos respetar las reglas, pusimos a personas como seres humanos como nosotros para que nos guíen, para que nos dirijan, para que pongan el orden, porque se nos hace más fácil que otras personas pongan el orden y también se nos hace más fácil culpar cuando no se está obedeciendo. Entonces, si nos damos cuenta con todo esto, estamos hablando de todo un poco, pero es solamente para seguir cuestionándonos y reflexionando y meditar que todo cuanto está sucediendo y que a veces a nosotros no nos gusta es porque nosotros lo hemos permitido. Nosotros a veces nos quejamos de la ley, nos quejamos de las autoridades y sin embargo, nosotros somos parte de las autoridades, familiares son parte de nuestras autoridades. Nosotros nos quejamos de la delincuencia, nos quejamos de los que hacen daño a otros seres humanos sin tomarlos en cuenta. Y sin embargo, esos seres humanos salieron de una familia. Son seres humanos como tú y como yo. Pero ¿qué sucede? Vamos a poner otro ejemplo. Un niño, un bebé, va caminando, el bebé está aprendiendo a caminar y se cae. Y entonces en una que se cae había un juguete que el bebé dejó y la mamá no recogió. Y entonces, ¿qué sucede? O el papá o la abuelita que no esté cuidando no lo recogieron. Y entonces ese juguete o lo que sea, había algo ahí y el niño se cae. Y cuando el niño se cae, en lugar de que la mamá o el papá o quien lo está viendo le diga: mi amor, corazón, bebé, no sé cómo se llame, fulanito, mira, y aunque sea bebé, tienen inteligencia, hagan la prueba y verán. En lugar de decir un ejemplo, una posibilidad, mira mi amor, cuando tú camines, esto que está aquí, que se quedó, tienes que fijarte bien para que no te tropieces. Y ya está. Levántate, te sobo tus rodillitas y listo, para que tengas cuidado al caminar. Ese sería un ejemplo donde el niño entonces aprendería ¿a qué? A que en la vida no hay enemigos, que no hay algo externo que pueda lastimarme, sino que yo necesito estar
consciente que vivo en un espacio, en un lugar, en una dimensión y que tengo que aprender a caminar y saber dónde y cómo caminar y saber que un obstáculo me puede tirar, lastimar, puede hacer eso. Entonces simplemente lo quito, lo pongo en otro lado, le doy la vuelta, veo cómo hacer para caminar y llegar a donde estoy. Sin embargo, hay veces que, por poner un ejemplo, hay seres humanos, familias, mamá, papá, quien está cuidando al bebé, no nos damos cuenta una sutileza. Y en esa sutileza decimos, cuando el bebé se cayó, decimos, le pegamos al piso y decimos, piso malo, juguete malo, no te preocupes, mi amor. Vamos a golpear al piso, bicicleta mala, te tiró, mira, pelota mala, te subiste arriba de la pelota y se fue y te caíste, pelota mala. Y entonces no nos damos cuenta que eso va creando en nosotros como niños que el mundo es malo, que el mundo me está atacando y que incluso yo haga guerra con el mundo, haga guerra con las cosas, haga guerra con la pelota, haga guerra con mis juguetes, haga guerra con los muebles que están en mi casa, haga guerra con el otro niño, la otra niña, haga guerra con todo. Y que entonces yo diga, pues si aquel me pegó, yo ahora le pego. Y entonces no nos damos cuenta de esa sutileza. Y otra más. Llega un niño, viene el niño, bebé, 2, 3 años, le pega a mamá, le pega a papá y mamá, ja, se ríen, dicen groserías, insultan, pues es un bebé. O sea, hasta decimos a veces, se ve tan tierno, se ve tan cariñoso, mira qué lindo, ¿y dónde lo aprendió? Y es una sonrisa y es unas carcajadas que nos da ver a bebés así. No nos damos cuenta que ellos no están meditando que cuando sean adultos tienen que cambiar, sino ellos están siendo simplemente, y si a mí me celebras algo, voy a seguir haciéndolo. Así que si yo hoy te digo una grosería y te escupo y tú te ríes, pues yo voy a decir, me lo celebras, me aplaudes, te sonríes y hago el ambiente, pues lo voy a seguir haciendo. Y entonces, ¿de dónde salí yo como delincuente? El día de mañana, si yo robé de niño a mi mamá, a mi papá y no me dijeron nada por ser bebé, pues yo no voy a tener la conciencia de un valor de que tengo que respetar las cosas de otras personas. Yo no voy a tener conciencia de respetar el espacio de otras personas. Yo no voy a tener conciencia de respetar al otro. No voy a tener conciencia de respetar y valorar todo lo que me rodea en mi entorno. Es más, no voy a tener ni respeto por mí mismo, ni por mí misma. Entonces, como nos estamos dando cuenta, el día de hoy podemos ver que muchas veces nosotros nos quejamos de lo que nosotros sembramos, de lo que nosotros permitimos, de que lo que nosotros estamos construyendo y de lo que nosotros sembramos y que ahora estamos cosechando. Estamos cosechando nosotros lo que sembramos. No hay un enemigo, no hay un sistema malo, no es que el gobierno me manipule, no es que los centros y los grupos me manipulen, no es así. Nosotros mismos estamos creando manipulación, nosotros mismos estamos creándolo todo. Compárteme, ¿qué piensas de todo esto? Compárteme si has meditado en esto, compárteme si te has dado cuenta de que realmente de todo lo que incluso hoy en la vida, a lo mejor lo que tú has pasado y te ha hecho sufrir, te ha hecho padecer, o porque hoy estás enfermo, enferma, porque hoy estás sufriendo, porque hoy estás padeciendo, porque hoy estás en pena, estás en depresión, estás en tristeza, estás sin saber cómo salir de algún lugar, estás en momentos donde dices, ya no tengo ni ganas de vivir, estás en un momento donde ya no tienes ni motivación por la vida, estás en un momento donde no hay sentido para ti, estás en un momento donde a lo mejor no entiendes, estás en un momento donde dices,
cuánta injusticia. O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuve que sufrir? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no lo vi antes? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Medita. Meditemos, pensemos, reflexionemos y démonos cuenta que al final nosotros hemos sido parte y sin darnos cuenta hemos provocado que eso suceda. Hemos provocado que nos falten al respeto. Hemos provocado el faltar al respeto. Hemos provocado no aprender a vivir por el amor y por el respeto, sino por mi conveniencia sin importar a quién pisoteo. Pero cuando ya me pisotean a mí, ya no me gustó. Y cuando lo comparo digo, no es lo mismo, yo pisoteé de esta manera, pero no de esta otra. Y sin embargo, es lo mismo. Yo mentí de esta, pero a mí me mintieron terriblemente. Yo dije una mentira piadosa, pero estos me engañaron tremendamente. O sea, nosotros vemos lo de los demás pequeño, pero magnificamos lo nuestro. Y no estamos conscientes a veces que nosotros provocamos eso. Aquel niño, niña, curioso, curiosa, que quiere y que está queriendo ver, por poner otro ejemplo de la parte sexual y está de curioso y quiere experimentar y quiere esto y al final sale abusado, sale violado y dice uno, ¿pero por qué? ¿Por qué? Aquel niño que no respeta que papá y mamá están teniendo una relación y que a lo mejor papá no está respetando a mamá porque mamá no se da a respetar porque no quiere y el niño se mete y entonces el niño empieza a odiar a papá y a mamá desde el vientre materno y el niño ya nace con cáncer. ¿Por qué? Porque ya nace, desde que nace, ya nace con esa mentalidad de odio a papá que no aguanto cómo trata a mamá. Odio a mamá que nunca se defiende. Odio a mamá que esto, no me gusta esto. Voy a ser diferente a papá, voy a ser diferente a mamá. Y sin embargo, nosotros estamos acostumbrados, ya sea a juzgar, a señalar o a ayudar. No nos damos cuenta que todos somos seres humanos y que el poner personas, seres humanos como tú y como yo, ya sea por encima o por abajo, sin aprender todos a vivir en armonía, a vivir en paz y en respeto, pues va a llegar un momento en que si yo estoy en el poder y yo no aprendí, voy a sobajar. Y si yo estoy más abajo, voy a sentirme mal. En fin, compárteme, si quieres, en los comentarios, qué piensas y qué te está compartiendo, qué aprendiste hoy que te comparte la vida. Porque la vida es maravillosa y la vida nos está enseñando que no conocemos la vida, que nosotros hemos estipulado este mundo con nuestra mente, nosotros hemos creado las leyes, nosotros hemos creado que se rompan, nosotros hemos creado la corrupción, nosotros desde el momento en que aceptamos, desde el momento que nos ha convenido egoístamente en algún momento. Y que no nos damos cuenta que ese pequeño detalle que nos convino algún momento, ahora ya no nos gusta. ¿Por qué? Porque otro también aprovechó lo mismo que yo, pero de otra manera y a mí sí me lastimó. O mataron a mi hijo, o violaron a mi hija, o la secuestraron, o lo secuestraron, en fin. Sucedieron muchas cosas. ¿Pero qué sucedió? ¿Dónde me metí? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estaba haciendo? Nadie de nosotros somos inocentes para la vida. Nadie de nosotros somos culpables. Simplemente sembramos corrupción, cosechamos corrupción. Sembramos egoísmo y conveniencia y cosechamos el egoísmo y la conveniencia también de otro para con nosotros. Nosotros sembramos el día de hoy aceptar y porque algún día nos convino engañar, pues
vamos a cosechar que nos están engañando. Nosotros sembramos de que no podemos guiarnos solos. No podemos aprender a respetarnos todos y nosotros sembramos el poner a gente por arriba, por abajo, hacer jerarquías, pirámides, poner títulos, poner divisiones, dividir en razas, en sexo, dividir en culturas, hacer divisiones, hacer jerarquías, hacer niveles. Nosotros las estipulamos. Y entonces, cuando estoy arriba me conviene, pero cuando estoy abajo y alguien que está arriba, que llegó, me está pisando, ya no me convino, ¿verdad? Entonces, sigamos meditando y sigamos caminando y sigamos aprendiendo. Sigamos recibiendo el aprendizaje que la vida nos está dando y que nos está simplemente haciendo cuestionarnos y reflexionar que nosotros estamos construyendo, estamos destruyendo, estamos fomentando, estamos padeciendo, estamos disfrutando lo que sembramos realmente. Entonces, compárteme. Sigamos fluyendo en la vida. Si quieres hablar de algún tema específico, algo que no se entendió bien, pues la vida nos los puede ir manifestando. Algún tema en específico, alguna pregunta de un por qué, de algún para qué, un no entiendo esto, un no entiendo el otro. Compárteme y la vida nos va a seguir explicando, ¿vale? Pues seguimos fluyendo en la vida.